Estados Unidos en las profecías bíblicas. Entre la providencia y la profecía es nuestro tema. En Génesis 9, 26 al 27 leemos: Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Vivimos en una época en la que las noticias internacionales parecen cumplir una función similar a la de un reloj profético. Basta con que ocurra una guerra en el Medio Oriente, un conflicto entre las grandes potencias o un cambio significativo en la política mundial para que muchos creyentes se pregunten: ¿está esto anunciado en la Biblia? En medio de esas preguntas surge otra especialmente pertinente en estos días, cuando los Estados Unidos celebra un nuevo aniversario de su independencia. ¿Tiene esta nación algún lugar dentro del panorama profético de las Escrituras? Esta no es una pregunta nueva. Desde hace más de un siglo, numerosos estudiosos de la profecía han intentado encontrar a los Estados Unidos en los libros de Daniel, Ezequiel o Apocalipsis. Algunos lo han identificado con el águila, otros con una nación mercantil. Otros han sostenido que desaparecerá antes de los acontecimientos finales precisamente porque no aparece mencionada de manera explícita. Pero el hecho es que ninguna de esas interpretaciones ha alcanzado consenso entre los intérpretes conservadores de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca menciona expresamente a los Estados Unidos. Cuando la Escritura no habla con claridad, nosotros tampoco debemos hacerlo. Sin embargo, reconocer esa realidad no significa que debamos ignorar el extraordinario papel que esta nación ha desempeñado en la historia moderna. Pensemos por un momento: ¿qué otra nación ha enviado tantos misioneros alrededor del mundo? ¿Qué otra nación ha financiado miles de traducciones de la Biblia? ¿Qué otra nación ha sostenido durante generaciones incontables instituciones cristianas, seminarios, hospitales y organizaciones de ayuda humanitaria inspiradas en el Evangelio? ¿Y qué otra nación ha sido desde 1948 el principal aliado político, económico y militar del moderno Estado de Israel? Estas preguntas no pretenden exaltar a un país por encima de otro, no. Tampoco buscan identificar a una nación con el reino de Dios. Más bien, nos invita a contemplar cómo la providencia divina puede utilizar a los pueblos y a los gobiernos para llevar adelante sus propósitos en la tierra. Porque esa ha sido siempre la manera de actuar de Dios. Él utilizó a Egipto para preservar la vida de Jacob y su familia durante el hambre. Utilizó a Asiria para disciplinar al reino del norte. Levantó a Babilonia como instrumento de juicio sobre Judá. Movió el corazón de Ciro, rey de Persia, para permitir el regreso de los exiliados y la reconstrucción del templo. Preparó el mundo mediante el imperio griego, cuya lengua común facilitaría más tarde la difusión del evangelio. Y bajo el dominio del imperio romano, con sus caminos, sus leyes y su relativa estabilidad política, hizo posible que los apóstoles llevaran el mensaje de Cristo hasta los confines del mundo conocido. Así que la historia demuestra que Dios gobierna sobre las naciones. Ningún imperio ha surgido por casualidad. Ninguna potencia ha permanecido por siempre. Todas han sido levantadas por Dios para cumplir un propósito determinado, y una vez cumplido ese propósito, han cedido su lugar a otras.
Por eso la pregunta que debemos hacernos no es si Estados Unidos reemplaza a Israel en los planes de Dios, porque la respuesta bíblica es un rotundo no. Tampoco debemos preguntarnos si la Biblia anuncia expresamente la existencia de esta nación, porque tampoco podemos afirmarlo. La pregunta correcta es esta: ¿podría el extraordinario papel desempeñado por los Estados Unidos formar parte de la providencia divina anunciada desde los primeros capítulos del Génesis? Creo que esa es la perspectiva correcta para que podamos abordar este tema. No pretendemos forzar la escritura para que diga lo que nunca dijo, pero tampoco queremos cerrar los ojos ante la forma sorprendente en que Dios diría la historia humana. Nuestro propósito será distinguir cuidadosamente entre dos conceptos que con frecuencia se confunden: la profecía, que es la revelación específica de Dios acerca de acontecimientos futuros, y la providencia, que es el gobierno soberano mediante el cual Dios conduce silenciosamente la historia hacia el cumplimiento de sus propósitos eternos. Cuando confundimos ambas cosas, caemos en especulaciones. Pero cuando las distinguimos correctamente, contemplamos la historia con ojos de fe. Y precisamente por eso comenzaremos donde comienza la propia Biblia. Después del diluvio, cuando toda la humanidad quedó representada en una sola familia. Allí, en unas pocas palabras pronunciadas por Noé, encontramos la primera gran profecía acerca del destino de las naciones. Esas palabras constituyen el fundamento sobre el cual se desarrollará toda la historia bíblica. No hablan únicamente de 3 hijos, hablan del futuro de la civilización, hablan del lugar que ocuparían los pueblos de la tierra, y de manera muy especial contienen una declaración cuyo alcance ha maravillado a los intérpretes durante siglos. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Antes de preguntarnos dónde aparece Estados Unidos en la historia, debemos comprender qué quiso decir Dios cuando pronunció esa bendición sobre Jafet. Porque solo entendiendo correctamente ese principio, podremos analizar con equilibrio y reverencia el papel que algunas naciones han desempeñado dentro del desarrollo del plan divino. Que el Espíritu Santo nos conceda la humildad necesaria para creer lo que Dios ha revelado, la prudencia para no afirmar lo que Él no ha dicho, y la sabiduría para reconocer su mano soberana obrando silenciosamente en la historia de las naciones. ¿Puede una nación moderna aparecer en las profecías bíblicas? Antes de continuar nuestro estudio, es necesario responder una pregunta que probablemente algunos ya se están haciendo. ¿Es correcto buscar a los Estados Unidos en las profecías bíblicas? Y la respuesta requiere equilibrio. Por una parte, debemos reconocer que la Biblia contiene numerosas profecías acerca de naciones. Habla de Egipto, habla de Asiria, habla de Babilonia, habla de Persia, habla de Grecia, habla de Roma. Los profetas anunciaron el surgimiento y la caída de imperios con una precisión que sigue maravillando al mundo. Sin embargo, debemos recordar un principio fundamental de interpretación. La Biblia nunca fue escrita para satisfacer nuestra curiosidad acerca de todas las naciones de la historia. Fue escrita para revelar el plan redentor de Dios culminado en Jesucristo. Por esa razón, las naciones aparecen en las Escrituras únicamente cuando se relacionan con ese propósito. Fíjese que Egipto aparece porque esclavizó a Israel.
Babilonia aparece porque llevó cautivo al pueblo de Dios. Persia aparece porque permitió el regreso de los exiliados. Grecia aparece porque preparó el escenario cultural para la expansión del evangelio. Y Roma aparece porque gobernaba el mundo cuando nació nuestro Señor Jesucristo y porque proporcionó el contexto político en el cual la iglesia comenzó su misión. La pregunta correcta entonces no es ¿dónde está mi nación en la Biblia? La pregunta correcta es ¿cómo utiliza Dios a las naciones para cumplir su plan redentor, su plan eterno? Cuando olvidamos este principio, comenzamos a cometer errores de interpretación. Cada generación ha tenido la tentación de identificar los acontecimientos de su tiempo con las profecías del fin. Durante siglos, algunos pensaron que Napoleón era el anticristo. Otros lo dijeron acerca de diferentes gobernantes del siglo XX. Más recientemente se han hecho afirmaciones similares sobre diversos líderes contemporáneos. La mayoría de esas interpretaciones desaparecieron con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces se intentó leer el periódico antes que la Biblia. La verdadera interpretación bíblica sigue el camino contrario. Primero escuchamos lo que el texto quiso decir a sus primeros destinatarios. Luego comprendemos el desarrollo progresivo de la revelación. Y finalmente observamos la historia a la luz de las escrituras. Y no las escrituras a la luz de las noticias. Este principio nos protege de dos peligros. El primero es el sensacionalismo, que es la costumbre de encontrar profecías nuevas cada vez que ocurre una crisis internacional. Y el segundo es el escepticismo, que es la actitud de quienes consideran que Dios ya no dirige el curso de la historia. Y la Biblia rechaza ambos extremos. Por un lado, nos enseña que Dios revela claramente aquello que desea que conozcamos. Por otro, nos muestra que su providencia continúa gobernando cada detalle de la historia humana. Aquí conviene distinguir entre dos conceptos que suelen confundirse. La profecía es la revelación sobrenatural mediante la cual Dios anuncia de antemano acontecimientos futuros, y la providencia es la acción continua por la cual Dios sostiene, gobierna y dirige todas las cosas hacia el cumplimiento de su voluntad. Toda profecía forma parte de la providencia, pero no toda providencia fue anunciada previamente mediante una profecía específica. Por ejemplo, la conversión del funcionario etíope en el libro de los Hechos fue claramente una obra de la providencia divina. Sin embargo, no encontramos una profecía particular que hubiera anunciado ese encuentro en el camino de Gaza. Lo mismo ocurre muchas veces con la historia de las naciones. Dios puede levantar un imperio, puede derribar otro, puede abrir puertas inesperadas para la predicación del evangelio, puede utilizar incluso decisiones políticas tomadas por hombres que no conocen al Señor. Y todo ello forma parte de su gobierno providencial, aunque ninguna profecía específica haya mencionado previamente el nombre de esa nación. Precisamente por eso, cuando preguntamos si los Estados Unidos aparecen en las profecías bíblicas, debemos responder con honestidad. No existe ningún pasaje que identifique de manera inequívoca a esa nación. Cualquier intento de hacerlo pertenece al terreno de la interpretación y no al de la certeza doctrinal. Sin embargo, reconocer esa realidad no significa que Dios haya permanecido indiferente al surgimiento de esa nación. Por el contrario, cuando contemplamos su influencia sobre la expansión del cristianismo, su enorme aporte al movimiento misionero mundial
y el papel que ha desempeñado en relación con el moderno Estado de Israel, resulta legítimo preguntarnos si estamos observando una manifestación extraordinaria de la providencia divina. Y esa será precisamente la perspectiva que seguiremos durante el resto de este mensaje. No intentaremos demostrar que los Estados Unidos fueron anunciados explícitamente por los profetas. Intentaremos algo diferente. Observaremos cómo la soberanía de Dios ha guiado el desarrollo de las naciones desde los días de Noé y preguntaremos si la historia contemporánea puede entenderse como una expresión coherente de ese mismo gobierno providencial. Porque la verdadera pregunta no es si podemos encontrar a los Estados Unidos en cada página de la Biblia. La verdadera pregunta es si podemos reconocer detrás de la historia de las naciones la mano del Dios que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, según Daniel 2:21. Y que sigue gobernando el mundo con la misma soberanía y sabiduría con que lo ha hecho desde el principio. Vamos a ver en primer lugar que Dios determinó el destino de las naciones desde los hijos de Noé. Génesis 9, 26 y 27 nos dice, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Después del diluvio el mundo volvió a comenzar. Toda la civilización que hoy conocemos con sus continentes, sus idiomas, sus culturas y sus naciones tiene un mismo punto de partida. Una familia salvada por la gracia de Dios. La humanidad no comenzó nuevamente con miles de personas, comenzó con 8. Y de aquellos 8 Dios escogió a 3 hombres para que por medio de ellos se poblara toda la tierra. A Sem, a Cam y a Jafet. Lo primero que debemos observar es que la Biblia no presenta el nacimiento de las naciones como un accidente de la historia. Antes de que existieran los imperios, antes de que surgieran las grandes civilizaciones y mucho antes de que aparecieran las potencias modernas, Dios ya conocía el rumbo que tomaría la humanidad. Porque Noé no habló simplemente como un padre que bendice a sus hijos. No, habló como un hombre inspirado por Dios. Quiere decir que sus palabras son una declaración profética. Es interesante notar que la bendición no comienza diciendo, bendito sea Sem. No, dice algo mucho más profundo. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem. La bendición no recae primero sobre un hombre, sino sobre la relación especial que Dios establecería con su descendencia. Fíjese que de Sem nacería Abraham, de Abraham nacería Isaac, de Isaac, Jacob, de Jacob surgirían las 12 tribus de Israel y de Israel vendría el Mesías prometido. Entonces, no es casualidad que Jesús haya dicho a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Dios decidió revelar su palabra al mundo por medio de un pueblo semita. Los patriarcas fueron semitas. Los profetas fueron semitas. Los apóstoles fueron semitas. Nuestro Señor Jesucristo nació según la carne dentro de la descendencia de Sem. La línea escogida para la redención pasó por Sem. Pero inmediatamente aparece una segunda declaración que ha intrigado a los estudiosos durante siglos. Fíjese lo que dice Noé. Engrandezca a Dios a Jafet. El verbo utilizado aquí expresa amplitud, expansión, crecimiento. No se trata únicamente de una bendición material, es una promesa de extensión. Y cuando observamos la historia resulta difícil no advertir un notable cumplimiento.
Los pueblos que tradicionalmente se han relacionado con la descendencia de Jafet se extendieron por Europa, gran parte de Asia y siglos más tarde por América del Norte, Oceanía y otros lugares del mundo. Durante los últimos 500 años, la influencia política, científica, económica y cultural de esos pueblos ha sido extraordinaria. No estamos diciendo que otras civilizaciones carezcan de importancia. Egipto, Babilonia, Persia, China, India y muchas otras han realizado aportes inmensos a la humanidad. Pero sí es un hecho histórico que el desarrollo del mundo occidental ha ejercido una influencia singular sobre la historia moderna. Sin embargo, la parte más sorprendente de la profecía no es esa. La verdaderamente extraordinaria viene después. Habite en las tiendas de Sem. Y esta frase ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos entienden que significa convivencia, otros hablan de cooperación, muchos comentaristas conservadores consideran que apunta a una participación de los descendientes de Jafet en las bendiciones espirituales confinadas inicialmente a Sem. Bueno, personalmente considero que esta última interpretación armoniza de manera admirable con el desarrollo de toda la escritura. Vamos a pensar en ello. La revelación divina fue entregada a Israel. El pacto fue hecho con Israel. El Mesías nació en Israel. Los primeros predicadores del evangelio fueron judíos. Sin embargo, después de Pentecostés, Dios abrió las puertas para que los gentiles participaran de esas bendiciones. El apóstol Pablo explica esta realidad cuando escribe que los gentiles fueron injertados en el olivo cultivado. No sustituyeron a Israel, participaron de las bendiciones que Dios había prometido desde antiguo. En otras palabras, Jafet comenzó a habitar espiritualmente en las tiendas de Sem. ¡Qué extraordinaria resulta esta perspectiva! Muchos siglos antes del nacimiento de Abraham, Dios ya había anticipado que la bendición que vendría por la línea de Sem alcanzaría finalmente a los pueblos gentiles. La historia del cristianismo confirma este principio. Aunque el evangelio nació en Jerusalén, muy pronto cruzó las fronteras de Israel. Llegó a Antioquía, después a Asia Menor, más tarde a Grecia, luego a Roma, y desde allí comenzó a extenderse por Europa. Con el paso de los siglos, los pueblos occidentales abrazaron el cristianismo, tradujeron las escrituras a numerosos idiomas, establecieron iglesias, fundaron universidades y llevaron el evangelio hasta los confines de la tierra. No porque fueran superiores a otros pueblos, sino porque Dios en su providencia así lo permitió. Y aquí encontramos una enseñanza que nunca debemos olvidar. Las naciones no son protagonistas de la historia. Dios es el protagonista. Las naciones son instrumentos en sus manos. Cuando una nación olvida a Dios, por poderosa que parezca, comienza su decadencia. Así ocurrió con Egipto, así ocurrió con Asiria, así ocurrió con Babilonia, así ocurrió con Roma. Y la misma advertencia permanece vigente para cualquier potencia contemporánea. La verdadera seguridad de una nación nunca ha dependido de su ejército, ni de su economía, ni de su tecnología. Depende únicamente de la instancia que tenga de su relación con Dios soberano. Antes de preguntarnos cuál ha sido el papel de los Estados Unidos en la historia contemporánea, debemos reconocer una verdad mucho más importante. Dios gobierna las naciones. Él fija sus límites, Él determina sus tiempos, Él dirige el curso de la historia hacia el cumplimiento de su voluntad.
Si perdemos de vista este principio, terminaremos interpretando los acontecimientos desde una perspectiva meramente política. Pero si lo comprendemos, veremos que detrás de los gobiernos, de los imperios y de las decisiones humanas, sigue obrando silenciosamente la mano invisible de la providencia divina. Y esa providencia será la que nos permitirá entender en la siguiente parte de este mensaje por qué el extraordinario desarrollo de la civilización occidental y particularmente de los Estados Unidos merece ser contemplado no como un accidente histórico, sino como un capítulo significativo dentro del gobierno soberano de Dios sobre las naciones. Así que vamos al punto número 2. La providencia de Dios en el engrandecimiento de Jafet. Hasta este momento hemos visto que Dios anunció desde los días de Noé dos grandes realidades que marcarían el curso de la historia. La primera fue que Sem sería el portador de la bendición espiritual. De su descendencia vendrían los patriarcas, los profetas, las escrituras y finalmente el Mesías. La segunda fue que Dios engrandecería a Jafet y que éste habitaría en las tiendas de Sem. Ahora bien, ¿cómo se desarrolló esa profecía a través de los siglos? La historia ofrece una respuesta extraordinaria. Después de la dispersión de Babel, los descendientes de Jafet se extendieron principalmente hacia Europa y parte del Asia Menor. Allí surgieron con el paso de los siglos pueblos que llegarían a ejercer una enorme influencia sobre el mundo. Desde luego, la Biblia no sigue la historia de todos esos pueblos porque su interés principal está centrado en la línea mesiánica que conduce hasta Jesucristo. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos un hecho sorprendente. El evangelio que nació en Jerusalén muy pronto comenzó a extenderse hacia territorios habitados mayoritariamente por pueblos descendientes de Jafet. Las iglesias de Asia Menor, las iglesias de Macedonia, las iglesias de Grecia, las iglesias de Roma, todas ellas fueron establecidas entre pueblos gentiles. Parecía comenzar a cumplirse la antigua declaración pronunciada por Noé. Jafet estaba entrando en las tiendas de Sem. Pero la historia no terminó allí. Después de siglos de oscuridad espiritual, Dios produjo uno de los acontecimientos más trascendentales desde los tiempos apostólicos. ¿Cuál fue? La Reforma Protestante. No fue simplemente una reforma eclesiástica. Fue un regreso a la autoridad suprema de las Escrituras. La Biblia volvió a ocupar el centro de la vida cristiana. El Evangelio volvió a proclamarse como el único camino de salvación. La justificación por la fe volvió a iluminar las conciencias y el sacerdocio universal de los creyentes devolvió a cada cristiano la responsabilidad de conocer personalmente la palabra de Dios. No resulta difícil advertir cómo desde ese momento comenzó una transformación profunda en la civilización occidental. Porque la lectura de la Biblia promovió la alfabetización, el estudio de las escrituras estimuló la educación, la ética cristiana fortaleció la familia, la libertad de conciencia comenzó a abrirse paso frente a los antiguos absolutismos. Dios seguía obrando silenciosamente en la historia. Siglos más tarde, muchos hombres y mujeres profundamente influenciados por esa cosmovisión bíblica emprendieron un viaje hacia un nuevo continente. No buscaban riquezas, no escapaban simplemente de dificultades económicas. Muchos de ellos anhelaban algo más profundo,
deseaban la libertad para adorar a Dios conforme a las Escrituras. Aquellos peregrinos, conocidos por la historia como los padres peregrinos y los puritanos, llegaron convencidos de que Dios los guiaba hacia una nueva oportunidad para vivir bajo los principios bíblicos. No eran perfectos, cometieron errores, como toda nación, también tuvieron pecados que reconocer y corregir. Pero sería injusto negar que las primeras generaciones de aquella sociedad estuvieron profundamente marcadas por una cosmovisión cristiana. Su legislación, su educación, sus universidades, sus documentos fundamentales, todo ello revela una fuerte influencia de las Sagradas Escrituras. Con el paso del tiempo, aquella pequeña colonia llegó a convertirse en una nación cuya influencia sobre el mundo no tiene precedentes en la historia moderna. Y aquí encontramos un hecho digno de reflexión. No afirmamos que Estados Unidos sea el cumplimiento directo de una profecía, pero sí podemos observar que ninguna nación ha representado de manera tan visible el engrandecimiento histórico de la civilización occidental como los Estados Unidos de América. Su crecimiento económico, su desarrollo científico, su influencia política, su capacidad tecnológica, su liderazgo militar, su proyección cultural, todo ello constituye una manifestación notable de aquel ensanchamiento anunciado para Jafet. Pero hay algo todavía más importante. El verdadero engrandecimiento de una nación nunca debe medirse únicamente por su riqueza o por su poder. La verdadera grandeza consiste en ser útil para los propósitos de Dios, y precisamente allí encontramos el aspecto más extraordinario de la historia estadounidense. Porque durante los siglos XIX y XX surgió desde esa nación el mayor movimiento misionero que el mundo haya conocido. Miles de hombres y mujeres abandonaron la comodidad de sus hogares para llevar el evangelio a África, a Asia, a América Latina y a Oceanía. Muchos murieron sin regresar jamás a su tierra. No fueron soldados, no fueron conquistadores, fueron predicadores, fueron médicos, fueron maestros, fueron traductores de la Biblia, fueron hombres y mujeres convencidos de que Cristo había dicho: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura". Marcos 16:15. Junto con ellos nacieron sociedades bíblicas, organizaciones misioneras, ministerios de radio, editoriales cristianas, universidades, seminarios y hospitales que transformaron la obra evangelizadora mundial. Millones de Biblias fueron impresas, millones de tratados fueron distribuidos, millones de personas escucharon por primera vez el nombre de Jesucristo. ¿Fue esto producto del azar? ¿O estamos contemplando una expresión de la providencia divina? Personalmente creo que la historia habla por sí sola. Dios levantó una nación que con todas sus virtudes y también con todas sus imperfecciones llegó a convertirse en el principal centro de envío de misioneros del mundo contemporáneo. Y esto nos permite comprender de una manera aún más profunda la antigua expresión de Génesis: habite en las tiendas de Sem. Porque Estados Unidos no recibió únicamente la herencia cultural de Occidente. Recibió sobre todo la herencia espiritual nacida en Israel. La Biblia que allí se predicó fue escrita por profetas judíos. El Salvador que allí se anunció nació en Belén de Judea. El evangelio que allí se proclamó salió de Jerusalén. Las promesas que allí inspiraron a millones de creyentes fueron dadas originalmente al pueblo del pacto.
En ese sentido, la nación más influyente del mundo occidental edificó gran parte de su identidad espiritual dentro de las tiendas de Zen. Y quizá esa sea una de las manifestaciones históricas más sorprendentes de aquella antigua bendición pronunciada por Noé hace más de 4000 años. Pero la providencia de Dios aún nos reserva otro capítulo extraordinario. Uno que conecta directamente a esa nación con el pueblo de Israel y con algunos de los acontecimientos más significativos de la historia contemporánea. Ese será el último aspecto que consideraremos. Veamos nuestro tercer y último punto. Entre la providencia y la profecía. El papel de Estados Unidos en relación con Israel. Hasta aquí hemos visto que Dios escogió a Sem para traer al mundo la revelación divina y que prometió engrandecer a Jafet, permitiéndole habitar en las tiendas de Sem. También hemos observado cómo la civilización occidental recibió el evangelio, preservó las escrituras y las llevó hasta los confines de la tierra. Pero aún queda una pregunta. ¿Por qué precisamente en el siglo XX la nación más influyente del mundo llegó a convertirse también en el principal aliado del moderno Estado de Israel? La Biblia no responde directamente esa pregunta. Sin embargo, sí nos ofrece principios que iluminan nuestra comprensión de la historia. Recordemos la promesa hecha por Dios a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Esta promesa no debe interpretarse de manera simplista, como si garantizara prosperidad automática a cualquier nación por el solo hecho de apoyar políticamente a Israel. El contexto bíblico muestra que las bendiciones de Dios siempre están ligadas a su justicia, a su soberanía y a sus propósitos redentores. Sin embargo, tampoco podemos ignorar que Dios nunca ha revocado su pacto con Abraham. El apóstol Pablo lo afirma con claridad en Romanos 11 cuando declara porque irrevocables son los dones y llamamientos de Dios. Romanos 11:29. Israel ha experimentado disciplina, ha sufrido dispersión, ha padecido persecuciones, pero jamás ha dejado de ocupar un lugar singular dentro del plan redentor de Dios. Y aquí la historia vuelve a sorprendernos. Después del horror del Holocausto y del final de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío regresó a la tierra de sus padres. Recordemos que el 14 de mayo de 1948 nació nuevamente el Estado de Israel. Aquel acontecimiento marcó un antes y un después en la historia contemporánea, indudablemente. Resulta significativo que una de las primeras naciones en reconocer oficialmente al nuevo Estado fuera precisamente los Estados Unidos de América. Y desde entonces, con administraciones de distintos partidos y en medio de diferentes circunstancias internacionales, esa nación ha mantenido una relación singular con Israel. No afirmamos que todas sus decisiones hayan sido perfectas. No afirmamos que toda su política exterior haya sido siempre correcta. Las naciones, como las personas, también se equivocan. Pero el hecho histórico permanece. Durante décadas, Estados Unidos ha desempeñado un papel decisivo en la preservación de la seguridad, el desarrollo económico y la estabilidad internacional del Estado de Israel. ¿Es esto el cumplimiento de una profecía específica? La Biblia no lo dice. Pero sí podemos afirmar algo con seguridad. Nada de esto ocurre fuera del gobierno soberano de Dios. La providencia divina sigue escribiendo la historia. Mientras los hombres creen dirigir el curso de los acontecimientos,
Dios continúa conduciendo silenciosamente el mundo hacia el cumplimiento de su voluntad. Y así ha ocurrido siempre. Egipto no comprendía que estaba preservando al futuro pueblo del pacto. Persia no imaginaba que estaba facilitando la reconstrucción de Jerusalén. Roma nunca pensó que sus caminos servirían para que los apóstoles anunciaran el evangelio por todo el imperio. De la misma manera, Dios puede utilizar hoy a las naciones para cumplir propósitos que ellas mismas desconocen. Y esa verdad nos conduce a una reflexión profundamente necesaria. Los creyentes no ponemos nuestra esperanza en los gobiernos. No la ponemos en las alianzas internacionales. No la ponemos en las potencias militares. Nuestra esperanza está únicamente en el Señor de la historia. Los imperios cambian, las fronteras cambian, las ideologías cambian, las economías cambian, pero Jesucristo permanece para siempre. Quizá dentro de 100 años el liderazgo mundial pertenezca a otra nación. Tal vez los equilibrios geopolíticos sean completamente diferentes. Eso no alterará ni un solo detalle del plan eterno de Dios, porque el reino de Dios nunca ha dependido del ascenso o de la caída de los imperios. Los imperios son temporales. El reino de Cristo es eterno. Por eso, al celebrar en estos días la independencia de una nación que Dios ha usado de manera extraordinaria para la expansión del evangelio y para desempeñar un papel relevante en la historia contemporánea de Israel, debemos hacerlo con gratitud, pero también con humildad. Con gratitud porque reconocemos la mano providencial de Dios obrando en la historia. Con humildad porque sabemos que ninguna nación ocupa el lugar que pertenece únicamente al Señor. Las Escrituras nunca nos llaman a glorificar a los imperios, nos llaman a glorificar al Dios que gobierna sobre ellos. Y ese es finalmente el gran mensaje de Génesis. Sem no era el héroe, Jafet no era el héroe, Cam tampoco era el héroe. El héroe de la historia siempre ha sido Dios. Él escoge, Él bendice, Él disciplina, Él levanta, Él derriba, Él dirige los siglos conforme al designio de su voluntad. Hoy contemplamos el papel que los Estados Unidos han desempeñado en la historia con respeto y con agradecimiento. Pero mañana, si Dios dispone otra cosa, seguiremos proclamando el mismo evangelio, porque nuestra confianza nunca ha descansado sobre una bandera, descansa sobre una cruz vacía y sobre un sepulcro abierto. Los gobiernos pasan, las civilizaciones cambian, las naciones nacen y desaparecen, pero el reino de nuestro Señor permanece inconmovible. Y llegará el día anunciado por los profetas, cuando los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 11:15. Ese día no será la victoria de una nación sobre otra, será la victoria definitiva del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda la gloria. Antes de concluir, quisiera que por un momento pensáramos en el texto del apóstol Pablo, que está en el Areópago. Él dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Eso está en Hechos 17, precisamente en los versículos 26 y 27. ¡Qué extraordinaria declaración hay aquí! Pablo nos recuerda que toda la humanidad procede de un mismo origen.
No existen razas superiores ni pueblos privilegiados por naturaleza. Todos descendemos de la misma familia. Pero añade algo aún más sorprendente. Él dice que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, el ascenso y la caída de las naciones no son simplemente el resultado del poder militar, de la economía o de la capacidad política de los hombres. Detrás de la historia sigue obrando la mano soberana de Dios. Él establece los tiempos. Él fija los límites. Él abre puertas. Él las cierra. Él levanta reyes. Él también los derriba. Cuando observamos la historia desde esa perspectiva, comprendemos que ningún imperio ha existido fuera del gobierno providencial del Señor. Egipto cumplió su propósito. Asiria cumplió un propósito. Babilonia cumplió un propósito. Persia cumplió un propósito. Grecia cumplió un propósito. Roma cumplió un propósito. Y no resulta difícil pensar que durante los 2 últimos siglos, Dios también ha utilizado de manera extraordinaria a los Estados Unidos para cumplir propósitos relacionados con la expansión mundial del Evangelio y con el desarrollo de acontecimientos vinculados al pueblo de Israel. No afirmamos que esa nación sea el cumplimiento de una profecía específica, no afirmamos que ocupe un lugar exclusivo dentro del plan de la redención. La Biblia nunca dice eso. Pero tampoco podemos negar que la providencia divina ha permitido que ejerza una influencia sin precedentes sobre la historia contemporánea. Sin embargo, aquí debemos detenernos, porque existe un peligro muy sutil. Cuando admiramos demasiado a una nación, corremos el riesgo de olvidar al Dios que gobierna sobre todas las naciones. Ese error ya ocurrió muchas veces en la historia. Israel llegó a confiar más en Egipto que en Jehová. Judá buscó alianzas políticas en lugar de depender del Señor. Las grandes potencias de la antigüedad terminaron creyéndose eternas, pero todas desaparecieron. Ningún imperio permanece para siempre. Toda grandeza humana es pasajera. Toda gloria terrenal tiene fecha de vencimiento. Toda potencia mundial termina ocupando un capítulo en los libros de la historia. Por eso, nuestra esperanza nunca puede descansar sobre un gobierno, una constitución, una economía o un ejército. Nuestra esperanza descansa únicamente sobre Jesucristo. Mientras preparaba este mensaje, una pregunta ocupó constantemente mi pensamiento. ¿Qué sucedería si dentro de 100 años los Estados Unidos ya no fueran la principal potencia del mundo? La respuesta es sencilla. El Evangelio seguirá siendo verdadero. Cristo seguirá sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo seguirá edificando su iglesia y las puertas del Hades continuarían sin poder prevalecer contra ella. Porque el reino de Dios nunca ha dependido del poder de los hombres. Ha dependido únicamente de la fidelidad del Rey. Por eso el profeta Daniel contempló una piedra cortada, no con mano humana, que golpeó la estatua de los imperios y terminó llenando toda la tierra. Aquella piedra era Cristo. Los metales desaparecieron, los imperios cayeron, las coronas fueron quitadas, pero el reino del Mesías permaneció para siempre. El libro de Apocalipsis presenta el mismo desenlace con otras palabras que ya hemos dicho. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Ese es el destino final de la historia. No la victoria definitiva de una nación, no el triunfo de un sistema político, no la supremacía permanente de un imperio.
El desenlace de la historia es la entronización pública y universal de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, al reflexionar en este día sobre el papel que los Estados Unidos han desempeñado en la historia moderna, debemos hacerlo con gratitud y con discernimiento. Con gratitud, porque reconocemos que Dios ha utilizado esa nación de maneras extraordinarias para bendecir al mundo mediante la difusión de las Escrituras, el envío de misioneros, el sostenimiento de innumerables ministerios cristianos y su relevante papel en la historia contemporánea del Estado de Israel con discernimiento, porque comprendemos que ninguna nación, por poderosa que sea, puede ocupar el lugar que pertenece únicamente al reino de Dios. Así que hoy honramos la providencia, pero adoramos únicamente al Dios de la providencia. Hoy reconocemos el valor de una nación, pero proclamamos la supremacía de un reino infinitamente superior. Porque cuando las banderas del mundo hayan dejado de ondear, cuando todos los parlamentos hayan cerrado sus puertas, cuando todos los ejércitos hayan depuesto sus armas, cuando todos los imperios hayan desaparecido, entonces permanecerá en pie un solo reino, un reino inconmovible, un reino eterno, un reino que no tendrá sucesor, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y ese reino no está reservado para una sola nación, está abierto para todo hombre y toda mujer que por la fe se arrepienta de sus pecados y reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la única ciudadanía que permanecerá por toda la eternidad. Que Dios bendiga a las naciones. Que Dios siga guiando la historia conforme a su perfecta voluntad. Pero por encima de todo, que Dios haga crecer su reino en nuestros corazones hasta el día glorioso en que veamos al Rey en toda su majestad. Dios te bendiga.